La identidad profesional, y en este caso la identidad docente, es un concepto que viene luchando por desplazar a la perspectiva vocacional que históricamente ha definido la identidad docente. Mejía, 2011. Bien, soy doctorante de la Universidad IEXPRO. Mi nombre es Yolanda Cabrera Barrera. Presento la investigación para obtener el grado de doctora con el título La identidad docente y profesional. 4 años no son suficientes. El inicio y el cierre en la Benemérita Escuela de Maestros. Bien, buenas noches a todos. Estimados sinodales que hoy me acompañan, agradezco que me escuchen. La identidad docente y profesional, 4 años no son suficientes. El inicio y el cierre de la Benemérita, en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. El capítulo 1 de esta investigación da cuenta del planteamiento del problema, las preguntas de investigación, la justificación y los objetivos. En un siguiente momento, que es el capítulo 2, horizontes teóricos, conceptualizando en los niveles del propio capítulo marco teórico, la identidad normalista, el marco teórico legal, la construcción de la identidad y la práctica profesional, que es el centro de la investigación. Capítulo 3 va el marco teórico metodológico con el paradigma de investigación, en este caso una investigación cualitativa. Aquí mismo presento la población, los sujetos, el muestreo y propiamente el diseño de instrumentos, que es una entrevista semiestructurada, donde también presento el procesamiento de la información. En el capítulo 4, el análisis de los resultados con las propias categorías sociales. También en ese capítulo, las categorías de análisis que tienen como título la construcción de la identidad. Y el capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. Bien. Dentro del capítulo 1, como planteamiento del problema, puedo decir que la identidad docente es un proceso altamente subjetivo, que tiene que ver, en el caso de los docentes, con las prácticas didácticas y profesionales que se llevan en el aula, en las jornadas de práctica durante los 4 años. Estoy trabajando en un proceso de investigación con una perspectiva cualitativa y un enfoque metodológico que, si bien se quería convertir en investigación-acción, más bien es una investigación fenomenológica con un 4º semestre y con un grupo focal de 5 estudiantes que construirán una narrativa autobiográfica, retomando sobre todo la formación docente por ser formadora en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, y aplico un instrumento avalado por la doctora Lidia Osornio como una entrevista semiestructurada, que tiene categorías sociales y categorías de análisis a partir de los resultados de la entrevista. Pues dentro del estudio me voy dando cuenta que existe un problema más allá de lo que pudiera entender cuando los estudiantes entran a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros como estudiantes normalistas. Pues estamos trabajando con el Plan de Estudios 2022, que es una propuesta curricular nueva en la escuela normal,
porque seguimos trabajando, a pesar de todos los cambios y todas las reformas, en unas prácticas tradicionales arraigadas, donde los estudiantes, como les enseñaron, quieren enseñar en las aulas. Y también no se han identificado del todo con la escuela normal en hasta segundo año, que viene siendo cuarto semestre. De verdad, no saben lo que quieren, no saben lo que realmente desean estudiar y por supuesto no se sienten identificados con la propia normal. Entonces es un problema de la identidad bastante visual. Algunos de los estudiantes entran porque tienen familiares docentes y quieren seguir ese camino, porque no se quedaron en la universidad, no se quedaron en el Politécnico y entonces como la última opción, ser maestro. Todavía lo puedo identificar en primero, segundo, tercer y cuarto semestre, en esa construcción de la identidad que propiamente se sienten a veces perdidos. Las preguntas de investigación que, que se van generando, estas preguntas, está si esta carrera era la que deseaban, si están conscientes que esta carrera demanda mucha entrega y paciencia, si esta carrera docente responde a las demandas sociales que exige la escuela primaria, porque estudian para ser licenciados en educación primaria, y si realmente se sienten identificados con la escuela normal. Si de verdad quieren ser formados como docentes y acompañados por los mismos maestros de la Benemérita Escuela. Y dentro de esta investigación, problematizo la práctica docente propia, que tiene que ver con una problematización desde lo macro y que aterriza en lo micro. Hablamos precisamente de la globalización a nivel internacional, con todos estos cambios en las reformas educativas que hemos tenido, desde el asunto político, social, económico, por supuesto educativo, y todos estos planes de estudio que van variando en cuanto al perfil de egreso de los estudiantes. Este perfil se divide en competencias genéricas que ya han construido durante toda la carrera y yo lo puedo identificar en cuarto semestre, y el perfil de egreso con las competencias profesionales que van construyendo a lo largo de los 4 años y que se va haciendo notorio el crecimiento y el desarrollo. En segundo año es el parteaguas de la decisión para ver si esta carrera era la que querían o no. Y entonces ahorita inician ellos con un plan de estudio 2012 y posteriormente en esta situación que se da con las reformas, ahora estamos trabajando con el plan de estudio 2022, que tiene que ver con una malla curricular que tiene trayectos formativos que hablan propiamente o son esencia de la práctica profesional y práctica docente. A partir de estas prácticas cotidianas, la pregunta sigue siendo, a partir de estas prácticas, ¿construyen su identidad docente? Me voy a estar haciendo esta pregunta durante toda la investigación. Es por demás decir que estudiar la identidad docente y profesional desde una perspectiva ética, como un asunto subjetivo que nace desde lo individual, desde las características y los rasgos esenciales que tienen que ver con la experiencia de esta práctica que va avanzando durante todas las jornadas, y de esta identidad docente que se va construyendo poco a poco y que no es nada fácil. Que decir que se identifican con la carrera, decir que se identifican con la escuela normal, a veces no se van dando cuenta que van adquiriendo esta identidad docente y profesional cuando intervienen en las aulas. Por lo esta identidad es un laberinto sin salida que vamos viviendo tanto los formadores como los estudiantes, y pues
puedes vivirla, puedes identificarte, puedes ponerte la camiseta, pero no la ves, no la tocas la identidad y te das cuenta que has construido la identidad posiblemente como un asunto inacabado, que se va desenvolviendo, que vas avanzando en la carrera y posteriormente ellos siguen construyendo su identidad. Bien, en un capítulo 2 tenemos el marco teórico, que divido esto en horizontes teóricos desde definir la identidad. Esta identidad tiene que ver con la subjetividad. Puedo decir que la identidad es un concepto multifactorial que tiene que ver con el contexto social, cultural, histórico, psicológico, donde se desenvuelve el estudiante. Para Olave, la identidad está ligada con la historia del individuo. Dice Olave que tiene que ver su contexto sociohistórico. Por supuesto, para Brunner, este es un constructo relacional entre lo individual y lo colectivo. Puedo decir que hay tipos de identidad docente, profesional, pero sobre todo la personal que han construido a lo largo de toda su vida. Esta se identifica en lo social y responde a quiénes somos, a quiénes son ellos como estudiantes. Esta identidad personal es netamente individual, es netamente subjetiva. También tenemos la identidad normalista cuando ellos ingresan en su formación inicial a la escuela normal, en este caso la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, y se sienten pertenecientes a ese grupo en particular, a la escuela normal. Según Laurentis, esta debe estar en una mirada o con una mirada que tiene que ver con la vocación. Aunque Mejía dice que la vocación ha sobrepasado estos límites y que ahora ya no son apóstoles, ya no son mártires de la educación. Por tanto, hemos superado la vocación porque algunos de los estudiantes entran a la escuela normal como última opción. Y tiene que ver con esta identidad personal, con esta identidad normalista que se va viviendo a través de cómo ellos se van identificando con la escuela normal. Por eso segundo año, cuarto semestre es un parteaguas, ahí es donde tenemos más deserciones, más bajas temporales o bajas definitivas, porque se dan cuenta que esto era lo que querían o era lo que no querían. Y ahí es donde tenemos ese conflicto, esta crisis de identidad que se da en los estudiantes. Y pues aquí en la escuela normal vamos revisando este origen y esta evolución durante las evaluaciones en las escuelas normales, cómo está la situación actual de la Benemérita Escuela, con tantos cambios, con tantas reformas. Ellos, algunos mencionan, me doy de baja porque en la escuela se nutren más de los paros, se nutren más de la parte política izquierdista, y entonces a mí no me parece. Sin embargo, otros se centran en este normalismo y defienden a la escuela pública. Esta situación de educación normal no solamente se da en la Benemérita, sino en las 5 normales de la Ciudad de México, que tiene que ver con ese arraigo normalista identitario que tienen los estudiantes. Y por supuesto, vamos notando la construcción identitaria desde las prácticas docentes que se dan en las escuelas durante las jornadas. Ahí nos vamos dando cuenta que se van apropiando de esta identidad docente y profesional porque piensan que en un futuro se sentirán identificados también con la escuela donde laborarán. En el capítulo 3, el marco teórico metodológico, bien,
A partir del diagnóstico voy a pensar que noto y reviso la intervención de cada uno de los docentes, por favor, la anterior. Y ahí tengo el paradigma metodológico de investigación, que viene siendo un paradigma con perspectiva cualitativa. Y cierro con una narrativa autobiográfica que dio resultado de una entrevista semiestructurada que se aplicó a una muestra, a una población de 5 estudiantes de un grupo de cuarto semestre. Se seleccionó la información a partir de la entrevista, dando como consecuencia el análisis de la información a estos alumnos de cuarto semestre en este grupo focal. De ahí, con el dato empírico que fue la respuesta de los estudiantes y con el dato teórico, voy formando las primeras categorías que resultan de esta entrevista como categorías sociales. Con esto mismo también rescato que la escuela normal como una escuela formadora y que da y que alberga pues por el momento 4 generaciones y con una infraestructura acorde a una escuela formadora, con una población escolar de aproximadamente 1,500 alumnos por año y con un ambiente organizacional desde un organigrama de directivos, planeación, subdirección académica, subdirección administrativa, y que dan cuenta de una organización general guiada por nuestra directora María Guadalupe Ugalde Mancera. Y en el capítulo 4, pues voy rescatando este análisis y presentación de los resultados a partir de formar categorías sociales que tiene que ver con la convicción de los estudiantes por ser docentes. De ahí me resultó la primera categoría a partir de que tienen familiares, a partir que vienen de una familia docente y a partir de que cursan el primer semestre y se dan cuenta que en las escuelas está su deber ser. Y entonces dicen, pues sí, yo quiero pertenecer a este gremio magisterial cursando la carrera de licenciado en educación primaria. Otra categoría que formo a partir de que ingresan a la formación inicial en la Benemérita es el orgullo de ser normalista, el orgullo de pertenecer a una escuela normal, de identificarse con esta y de después volver a su alma mater. Y sobre todo estas expectativas didáctico-docente, porque se dan cuenta que en las escuelas a veces hay docentes habilitados que no pasaron por un proceso didáctico pedagógico de una escuela normal y que hace falta esta parte de estrategias, esta parte de intervenir con ciertos rasgos identitarios que tiene que ver con la didáctica y la práctica profesional. Otra categoría que tiene que ver con el impacto docente en la decisión profesional, cuando después de cuarto, pasan a quinto semestre, ya se sienten más identificados con la escuela normal a partir de las jornadas más largas de la práctica y de intervención en las escuelas primarias. Y finalmente, otra categoría que tiene que ver con los formadores. El formador de maestros es esencial en la construcción de su identidad. Arrastra con el ejemplo, es estricto en la revisión de planeaciones, en la revisión y en la observación de las aulas, en la corrección y el acompañamiento que va dando a cada uno de los estudiantes, llámese hombre, llámese mujer. El formador siempre estará presente acompañando, ya no es
una persona que tenga que ver con enseñar a partir de amenaza o a partir de sanción. Más bien es un guía, un acompañante en el proceso, en la construcción de la identidad, en su proceso de las prácticas profesionales que van llevando a cabo en la escuela primaria. Con estas categorías pude darme cuenta a partir de sus respuestas que estos 5 personajes, estos 5 pertenecientes a este grupo focal, sí es lo que quieren, estudiar para ser maestros. Y pues continuando con esta entrevista, bajo una metodología de narrativa biográfica que resulta con escritos llevados a cabo y que ellos presentan y socializan con sus compañeros. Formo otras categorías, en este caso las de análisis, que tiene que ver con si las primarias de verdad se enfrentan, ellos se enfrentan en las primarias su realidad docente. Ahí es donde ellos comúnmente o coloquial dicen nos damos de topes realmente con el trato con los niños, el enseñar, el aprender de ellos, el enseñar contenidos y aprender el cómo aprenden, les va reforzando, les va fortaleciendo esta identidad docente. Entonces, en las primarias es donde ellos se dan cuenta que con lo que se va a enfrentar toda la vida. Estas prácticas educativas en una segunda categoría de análisis es una realidad identitaria que los transforma, que los pasa de ser simples estudiantes a ser docentes en formación. Y entonces, con la observación de la maestra titular, a veces del directivo y mío propio, que soy la formadora, pues ellos fortalecen esta identidad y los va transformando en esta construcción. Y por supuesto, ahí empiezan a identificarse con esta herencia de una profesión de vida, se dan cuenta que esa es una profesión de vida a lo que se van a dedicar para siempre y es cuando empiezan a sentirse identificando tanto con la escuela normal como con la escuela primaria, con su propia persona y con esta identidad profesional que los va a caracterizar de ahí en adelante. Resignifican su práctica a partir de llevarla a cabo. Y que es la última categoría de análisis, que es la resignificación de la práctica como construcción de su identidad. Segundo, tercero y cuarto de normal servirá para que vuelvan a revisar y analizar, reflexionar sobre si han logrado esta construcción de su identidad. Creo que no lo pueden notar a veces hasta que egresan, se van dando cuenta de ello. En este capítulo 5, que tiene que ver con las conclusiones y las recomendaciones, puedo decir que la construcción de la identidad es una investigación, en este caso una investigación inacabada. No acaban de construir su identidad, no acaban de volver a pensar y repensar si esto era lo que querían, si esto era lo que ellos, desde que inician o entran a la normal en una formación inicial, pueden continuar con una formación permanente después de que egresan y llegan a la escuela donde van a laborar. Por eso la construcción de la identidad no la podemos ver, es algo subjetivo, es algo muy en el fondo de cada uno de los estudiantes, como una construcción que van adquiriendo durante todo el tiempo de la experiencia a partir de la práctica que van llevando en las escuelas, aún de estudiantes cuando ya laboran. Estas últimas recomendaciones tienen que ver con la situación que vive cada uno de los estudiantes desde la escuela normal hasta que egresan.
La recomendación sería conocer el perfil de egreso de los estudiantes, observar la práctica con una mirada de formador, de formadora, que tenga que ver con el asunto de poder arrastrar con el ejemplo o bien desde lo más profundo de ser como formador, acompañar al estudiante para que él también vaya notando que este ejemplo lo va a llevar para siempre dentro de su formación y más allá dentro de su profesión. Y pues una reflexión final tiene que ver con el agradecimiento a la universidad, a la IEXPRO, por hacernos reflexionar en cada uno de los módulos para llegar a una tesis acabada, a una tesis terminada, que si bien puede ser un estudio a largo plazo, puede ser un estudio que puede dar para más el tema propio, el objeto de estudio que es la identidad docente y profesional, nos fue ayudando a construirlo durante todos los módulos y sobre todo en los módulos de metodología de la investigación. Fuimos realizándolo, trabajando con los tiempos, con los momentos, con el asunto de ir revisando los avances. Creo que es me llevó a reflexionar sobre mi propio proceso identitario a partir de 40 años de servicio. Si bien he fortalecido esa identidad, deseo que los estudiantes sigan fortaleciendo durante todo el tiempo, durante toda la carrera. Igual, cuando regresan a su alma mater, nos vamos dando cuenta que siguen identificados con la carrera, no desertan, siguen identificados con la escuela normal. Y pues esto me lleva a descubrir que empiezo en un laberinto buscando la salida como doctoranda, buscando la salida de este tiempo trabajando, de este tiempo investigando, de este tiempo construyendo, y me doy cuenta que este tiempo me sirvió para reflexionar tanto sobre el estudio de la identidad cómo lo van construyendo los estudiantes. Ese documento está avalado por las fuentes de consulta en APA 2017. De verdad agradezco el que hayan acompañado todo este proceso y esperemos que pueda cerrarlo de una manera óptima y puedo decir que durante este tiempo, a pesar de la experiencia que ya tengo de 40 años, aprendí demasiado en este proceso para llegar al grado de doctora. Muchas gracias por su atención.